¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita que se llama En la Naturaleza. Sí, está muy chida esta canción. Habla de la naturaleza, pues como dice el título, pues, pero es algo pues muy profundo, pues, porque habla de las verdades del mundo, ¿sí? Y bueno, pues aquí vamos a aprender el rasgueo, los acordes y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, pues recuerden que tengo yo otra afinación en mi guitarra, pero para no confundirlos, como les había dicho en el video anterior, aquí les voy a pasar lo que son los acordes en la afinación estándar. Sí, ahí les va a aparecer el acorde y el letrerito que dice afinación estándar, sí, para que ustedes que tienen su guitarra y tienen su afinación estándar, pues la puedan interpretar en su guitarra, pues sin necesidad de afinarla así como yo la tengo afinada, ¿sí? Ahí les va a aparecer el número del trasto y las flechitas para que vean cómo va el rasgueo, ¿sí? De la canción, ¿ok? Y pues nos vamos a ir primeramente con los acordes. Esta canción lleva solamente 3 acordes, ¿sí? No está tan difícil, está fácil. Vean cómo van. Estos son los acordes que lleva. Sí, estos 3 acordes son los que va a llevar durante toda la canción. Nada más van repitiendo lo que es el círculo de los acordes y así es como va a ir toda la canción. Sí, nada más. Lo único complicado pues sería lo que es el rasgueo de la canción, sí, pero ahorita les voy a decir cómo va a ir el rasgueo, sí. Bueno, el rasgueo, fíjense cómo va a ir. El rasgueo va a ir así. Sí, así es como va a ir el rasgueo de la canción y así es como va a ir toda la canción, ¿sí? Fíjense cómo va a ir el rasgueo. El rasgueo, fíjense cómo va a ir. Va a ir primero un ahogado de arriba hacia abajo, así. Luego se regresan, así mismo con un ahogado. Luego hacen un acorde y cierran con... Se regresan así con un ahogado y así es como van a cerrar, sí, lo que es el rasgueo. Ya nada más lo van repitiendo y lo van haciendo y así es como lo van a hacer, ¿sí? En los ahogados, fíjense cómo va a ir el ahogado, lo van a hacer así, es decir, aquí van a hacer el acorde, sí, pero no lo van a presionar, sino que lo van a tener flojito, así para que ahoguen lo que es el sonido, ¿sí? O sea, no van a presionar, sino se va a escuchar así el acorde completo, ¿sí? Sino que van a tener aquí flojito, se van a hacer el acorde, nomás aflojan, sí, para que se escuche así el sonido, sí, ahogado. Luego ya van a hacer uno de arriba hacia abajo, luego se van a regresar y luego van a hacer el acorde, sí, para que se oiga este efecto de ahogar el sonido. Primero van a dar lo que, porque si no lo hacen así, van a dar el acorde y se va a escuchar así largo y así no se debe de escuchar. Se debe de escuchar, así es como se debe de escuchar. Y este efecto lo van a lograr haciendo el rasgueo. Sí, van a presionar aquí. En cuanto den el rasgueo, aflojan. O sea, aflojan aquí para que se ahogue el sonido. Sí, en cuanto den el acorde, aflojan. Sí, para que se escuche así. Sí, porque recuerden que si no lo aflojan, se va a escuchar así largo. Entonces, se debe de escuchar el acorde así. Sí, recuerden. Cuando den el acorde, en cuanto den el acorde, den el acorde hacia abajo, aflojan aquí. Se van a tener presionado el acorde y luego van a aflojar aquí para que se ahogue el sonido, ¿sí? Para que se silencie. Sí, así. Váyanlo practicando así.
para los principiantes, pues váyanlo practicando hasta que dominen este acorde, porque ya todo junto ya se les va a complicar si no lo entrenan, ¿sí? Entonces entrénenlo y así váyanlo haciendo, ¿sí? Sí, entonces ya que tienen dominado este rasgueo, entonces ya se regresan así, con un ahogado, ¿sí? O sea, aquí no van a tener presionado, ¿sí? Sino que van a aflojar para que se regresen así. Porque si lo tienen presionado, se va a escuchar así largo el sonido, entonces se tiene que ahogar. Aquí van a tener flojo, ¿sí? Y ya nada más se regresan, ¿sí? Entonces van a hacer ya todo junto, ya cuando lo tengan practicado, lo van a hacer así. Sí, así es como se debe de escuchar. Sí, ya nada más van aumentando la velocidad, ¿sí? Esta es la velocidad que debe de llevar la canción. Recuerda que aquí el ritmo lo van a llevar en esta mano y no lo van a soltar para nada, ¿sí? Ya nada más van calculando lo que son los cambios, ¿sí? Bien, ya dominaron el rasgueo, entonces ya van a hacer lo que son los cambios. Sí, recuerden, este ritmo no lo van a soltar, es decir, van a estar así con el ritmo, no lo van a soltar para nada. Esto es, con este ritmo lo van a llevar así, es para que ustedes puedan interpretar la canción, o sea, la puedan tocar y la puedan cantar al mismo tiempo, ¿sí? Y así ya no se van a perder en los tiempos, ni en la velocidad, ni en el ritmo, y al mismo tiempo van a poder cantar la canción, ¿sí? Entonces ya que la tienen bien entrenada, sí, sí van a llevar, son dos tiempos en el principio, un tiempo acá y otro tiempo en este acorde, ¿sí? O sea, fíjense cómo va a ir. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, ¿sí? Así es como van a ser los tiempos, ¿sí? Entonces lo voy a hacer lento para que vean el cambio de lo que es el acorde, ¿sí? Sí, ya nada más aumentan ya lo que es la velocidad de la canción. Sí, ya, y ya que tienen dominado ya lo que es el rasgueo, los tiempos, los cambios de acordes, entonces pues ya interpretan lo que es la canción, ya que la tienen dominada, ¿sí? Buenos días, que les vaya bien. Sí, igualmente, gracias.
más elevado que cualquiera de tus edificios, más elevado que cualquiera de tus tarados vicios. La creación de ya no habrá quien la supere, y tú y tus máquinas destruyendo lo que el Rastaman prefiere. Y no lo niegues, pues sé que es el dinero lo que tú quieres para satisfacer tus comodidades y tus placeres. Si esto es evolución, sí, y así es como van a ir cantando toda la canción, así es como va a ir, sí, así es como la van a interpretar, ya que lo tienen bien entrenado, ya la practican lo que es la letra de la canción y van a ver que con el ritmo, los tiempos y lo que es el rasgueo ya van a poder interpretar bien esta canción, ¿ok? Y pues bueno, eso es todo por hoy, eso es todo lo que lleva la canción. Si no le entienden algo por ahí, me escriben en los comentarios y yo les respondo de volada, ¿ok? Ok, eso es todo. Nos vemos, que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.